desde hace más de 4 décadas. Ha trabajado de manera independiente para un gran número de editoriales, para publicaciones periódicas e instituciones gubernamentales, tanto en el área editorial y como periodística. Ana Lilia, como bien muchos saben, y para aquellos que no lo saben, pues bueno, fue quien fundó la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, mejor conocida como PEAC, y también fundó la Academia de las Artes de la Escritura. Ha trabajado por promover la corrección de estilo editorial desde diferentes frentes, por lo que formó parte del grupo técnico de expertos en las funciones individuales de la CANIEM Conocer para la certificación en competencias laborales del sector editorial mexicano. Es decir, es algo increíble y es algo que ha impulsado demasiado nuestro gremio. Actualmente organiza el Diplomado de Corrección Profesional de Estilo y Consultoría Editorial, lo mismo que diversos cursos relacionados con el área. Entonces, haciendo pues presentación de esta muy breve semblanza, pues le dejo la palabra a Ana Lilia y pues agradecemos a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Ana Lilia, por favor. Muchas gracias, Beto. Y pues muchas gracias a todos, a todas que están con nosotros, que nos hacen el favor de su confianza. Hay mucha expectativa en general, siempre hay mucha expectativa en torno a qué se puede decir sobre el trabajo de corrección. Y esto es lo que nos motiva una vez más a hablar de ella y a explicarles, a decirles cuál ha sido la metodología, el sistema que hemos ido desarrollando a lo largo de 30 años, porque la primera vez que empezamos a impartir el curso de corrección de estilo fue en 1992 y de ahí hemos ido cambiando. Entonces, bueno, pues quiero empezar para hacerlo más rápido que pueda, para que ustedes tengan tiempo de hacer las preguntas que esto les motive. Primero vamos empezando con qué es cuál es la diferencia entre si es el empirismo, cómo pasamos del trabajo empírico, que es en el que todos nos desarrollamos, porque siempre he dicho, es un trabajo en el que entramos prácticamente todos de chiripa, por diversas razones. Así fueran por herencia, porque pertenecen a una familia de editores, de impresores, de periodistas, de escritores, pues fue una chiripa de la vida que les tocó empezar. Y si no, pues empezaron pues, por eso, porque de alguna manera el destino o quién sabe quién lo tenía preparado. Una de las preocupaciones fundamentales que tenemos es cuál es nuestra identidad, qué hacemos, porque estuve leyendo las preguntas que les hacíamos, los comentarios, y en muchos casos es el que pues la queja de que por qué no me pagan bien, por qué no sé bien hacer las cosas, qué es lo que hago. Parte de este problema, desde mi punto de vista, es porque lo que nos falta es tener una identidad que sí tuvimos en algún momento dado. Así como en la familia o en las sociedades, cuando no se sabe quiénes son sus ancestros, causa inseguridad. Esa es la razón por la que a nosotros nos falta esa seguridad. El idioma, sabemos, esa imagen que tenemos ahí es una imagen que nos dice cuál ha sido la evolución de la lengua y por qué se ha fortalecido, por qué nos sentimos orgullosos de la lengua que hablamos, que a su vez nos da cultura y nos da identidad. También en una familia hay un árbol genealógico que nos dice quiénes van siendo nuestro pasado, les decía. Entonces, es parte de lo que vamos a ver. ¿Quiénes son mis ancestros? ¿Y por qué me llamo como me llamo? Son dos puntos con los que vamos a empezar antes de empezar a tratar más concretamente lo que es la corrección de estilo. ¿Por qué empiezo con esto? Porque es reforzar quiénes somos, es sentirnos orgullosos de lo que somos, porque eso cambia mucho a nuestra actitud. Van a ver, o espero que pueda compartirles lo que les quiero decir. ¿Dónde nos encontramos? Para empezar, de toda esta historia,
¿Dónde nos encontramos? Para esto tomo, no sé quiénes conozcan, la teoría de los niveles del conocimiento de Jean Piaget. Es esta escala de conocimientos en donde Piaget explica en esta evolución desde el preescolar hasta el nivel postuniversitario, cómo se va adquiriendo un conocimiento distinto, cómo se empieza, se parte de un sentido común y se van desarrollando la idea, el concepto, las categorías, las leyes, hasta al final cambiar de paradigmas. Desde el punto de vista de ustedes, ¿dónde creen que se encuentra la corrección de estilo? Para ustedes, si alguien puede decir dónde está la corrección de estilo desde este punto de vista. Alguien que lo escriba en el chat. ¿Dónde piensan que estamos? ¿Desde el preescolar o ya estamos en el posgrado? En la ley y teoría, piensa Osvaldo. Bueno, vamos a ver más adelante, voy a regresar a ello para ver si es cierto. Piaget dice que el conocimiento se construye mediante la interacción con el entorno. ¿Y cuál es el entorno en el que nosotros nos encontramos? Entonces voy a hacer aquí un breve repaso de cuál ha sido a lo largo de la historia el entorno en el que nos hemos ido desarrollando. Y todo parte desde la teoría del Bow-Wow. No sé si ustedes conocen la teoría del Bow-Wow. En 1770, el filósofo alemán Johann Herder escribió el ensayo sobre el origen de la lengua. Con esto, su intención era rechazar la idea de que hasta entonces se atribuía a una decisión divina la facultad de comunicarse de los seres humanos. En principio fue el verbo, o hágase la luz, o lo que quieran, pero eran designios de Dios. Y eso era lo que se reproducía hasta cuando él escribe, y entonces llega a lo que se considera una teoría que es arquetípica, se convirtió en una teoría arquetípica, porque en su opinión los primeros seres humanos se comunicaban de manera muy semejante a la de otros animales, con sonidos inarticulados, con chillidos, con gritos, es decir, se comunicaban por medio de la onomatopeya, lo que conocemos como la onomatopeya, y por eso se le da el nombre de teoría del bow-wow, que es el ladrido del perro. No sé si ustedes lo conocen, cuando en todos estos estudios del signo lingüístico empiezan hablando del bow-wow o del cucú, que es de la gallina, ¿no? Esta es la razón por la que se convirtió en una teoría arquetípica para dar a conocer toda esta evolución, el inicio de cómo esos sonidos inarticulados poco a poco van adquiriendo un sentido igualito que como individuos lo hacemos como somos bebés. Así empezamos con sonidos guturales y poco a poco se va formando nuestra posibilidad de comunicar. Entonces, desde ese principio, del principio del origen de la comunicación, pasa muchísimo tiempo obviamente, y empiezan los pictogramas, los primeros seres que empiezan a querer manifestar, dejar de manifiesto cómo es su entorno, qué sucede con ellos, y a tratar de buscar una identidad, porque eso los va a agrupar, a ser un poco diferentes en relación con otros grupos, y eso lo vemos con las pinturas rupestres, en estos primeros rasgos de la escritura, donde ya se está escribiendo, pero de una manera distinta, que son los pictogramas. De los pictogramas, dando pasos gigantes, llegamos a la escritura cuneiforme. En la escritura cuneiforme, que hasta donde sabemos fue la primera forma de escritura de los sumerios, es aquí donde ya adquieren ciertos rasgos, un orden. Más que nada, ya pasó del lenguaje inarticulado, del lenguaje oral, estamos desarrollando la palabra escrita.
con esto empieza a adquirir la fuerza de la palabra escrita. Es aquí donde esta magia hace su aparición. Y aquí tenemos un elemento que nos va a ser muy familiar más adelante, que es con el que se escribían esos primeros rasgos de la escritura cuneiforme, que es el estilete. Van a ver más adelante por qué me refiero con él. Del pictograma, la escritura cuneiforme, pasamos a los ideogramas, independientemente de dónde sean. Así de esta manera de verlo de una forma tan lineal, pues vemos con los egipcios que lo hicieron, pero por medio de dibujos, haciendo con ideas, simbolizaba algo, ¿no? Ya lo que antes se representaba y era muy fácilmente identificable, con los ideogramas se estilizan y se va simplificando, se va alejando del modelo original y ya solamente lo van a simbolizar. Por cierto, uno de los temas que desde el año pasado tengo ganas de comentar y ustedes me dirán más adelante, si no les interesaría conocer algo en qué se relacionan estas ideogramas, estos símbolos egipcios con los signos tipográficos. Yo creo que es muy interesante, ¿no? En otro momento lo comentamos. Bueno, casi en paralelo, me faltaba esta. Casi en paralelo, entonces, los sumerios y los egipcios desarrollaron su propia escritura. Se dice que ambas escrituras, la escritura cuneiforme y los jeroglíficos, duraron más de 3,000 años compitiendo por quedarse con la hegemonía. Imagínense ustedes, nosotros estamos hablando de la historia de 2,000 años atrás y esto nos habla de 3,000 años de una sola tipo de escritura que a nuestros ojos ahora es muy rupestre, muy primitiva. Aquí es entonces cuando, desde mi punto de vista, entre los sumerios y los egipcios, y es aquí donde desde mi punto de vista aparece la corrección de textos. Esto es una cuestión de lógica. Cuando alguien empieza a escribir, necesariamente alguien empieza a leer, pero también hay alguien que se da cuenta de cuando algo está mal hecho, y entonces empieza la corrección de textos. Y no solamente lo digo yo, que ha sido una vieja historia que he traído, que he repetido desde hace tiempo, sino hay un escritor de California, estadounidense, escribe en el The New Yorker y dice que la verdadera fuente de la civilización no fue la escritura, sino la corrección de estilo. Y esto es una caricia para nuestro ego. ¿Será cierto o no? Pero para nosotros resulta muy importante para el trabajo de lo que hacemos. Tenemos entonces en estos grandes pasos que estamos dando, cuando la imagen deja de plasmar al objeto y a su cualidad, y entonces empieza a reproducirse el sonido de la palabra. Cuando aparecen los griegos, y ya simplifican, ya no hay símbolos, ya no hay que aprenderse tantos símbolos para representar algo, sino una sola imagen repetida en varias ocasiones nos va a dar algún sentido, nos va a reflejar una palabra. Y así llegamos a la representación fonética, que es el alfabeto con los griegos. Quizás si lo usáramos en el símil que decíamos en un momento como los bebés empiezan a comunicarse con sonidos guturales, en este símil diríamos que ya estamos en la primaria, probablemente en un segundo año de educación básica. Entonces sabemos que primero fueron los griegos y luego todavía más lo simplifican los romanos, ¿no? Entonces pasamos del alfabeto al abecedario, que ya es mucho más sencillo y con lo que a la fecha nos seguimos comunicando. De aquí también voy a resaltar para que fíjense en este signo, que es el que también nos va a ser de utilidad en el futuro.
Ya estamos con los griegos, ya ha llegado a una cierta madurez la escritura, así con esta explicación muy apretada, muy rápida. Sabemos que a los griegos pues les debemos mucho de todo de la filosofía, la reflexión de la vida y tantas cosas. Pero ahora nos vamos a detener en uno de ellos, que es Aristóteles. Y esto porque durante mucho tiempo, en el periodo de los griegos, la comunicación, como ustedes saben, fue oral. Pero me detengo bueno, incluso hay mensajes de Sócrates en los que se queja de la escritura, porque dice que hace que se pierda la memoria. Y es una queja que la vemos también en muchos adultos, que hace que se queja la memoria. Y los que nacimos sin el teléfono celular, sabemos que ahora es muy difícil aprendernos los números que antes sí nos conocíamos todos los teléfonos. Entonces, es parte de la evolución. Nos quejamos mucho, pero esto no es nuevo, ha sido toda la vida. Y me detengo además en Aristóteles porque es cuando ya empieza más la escritura, se refuerza la escritura. Y aquí ya a otros filósofos antes que él habían hablado de la retórica. Y se habían dado cuenta que había una diferencia entre que había algunas personas, algunos oradores, que persuadían más que otros. Y entonces empiezan a estudiar a qué se debe que unos persuadan y otros no convenzan a su auditorio. Y aquí establece Aristóteles sus tres conceptos. Dice que para conocer los medios de persuasión que tenemos en nuestro alcance, hay que conocer el etos, el patos y el logos. ¿En qué consiste el etos, el patos y el logos? El etos, usar el lenguaje adecuado. Si usa el lenguaje adecuado, podrá convencer. Si no usa el lenguaje, si no se comunica como debe de ser, pues no lo logrará. El patos es el modo como se dirige a sus oyentes, de qué manera lo hace. Y el logos, si hay un razonamiento coordinado, si está llevando a algo, tiene algún sentido. Si se dan cuenta, esto que es de los griegos, que vean el año en el que vivió Aristóteles, en el 300 antes de Cristo, no nos resulta tan alejado y es muy importante para lo que hacemos, que se dediquen a lo que se dediquen, conocer el lenguaje adecuado, el modo como se dirige uno y si hay una coordinación, un razonamiento coordinado, todo lo que esto va a cambiar. Pero además no se queda ahí Aristóteles, porque también nos va a hablar del arte de escribir. Y el arte de escribir, que también va a ser una serie de pasos para ver qué es lo que se requiere para poder dominar este arte. Entonces habla de otros artes menores, digamos, y el primero de ellos es la invención, que es el arte de encontrar las ideas. Si no se tiene una idea de lo que se quiere decir, no se va a poder decir. Y si esa idea no es clara, no está ordenada, no está bien construida, que es la disposición, pues va a ser muy difícil que se pueda uno expresar. El tercer arte, el tercer punto del arte de escribir es la elocución. Es el arte de elegir las palabras y de formar las frases. Si se utilizan las palabras adecuadas, va a poder conseguir lo que se quiere. Finalmente, no menos importante, es la presentación, que es el arte de exponer las ideas, no importa si es de manera oral o de manera escrita, pero la manera como se expone lo que se está queriendo comunicar, pues es muy importante. Con esto, que son puntos que a la fecha que han ido desarrollando los lingüistas y que se ha ido desarrollando de diferentes maneras, es como nos han ido enseñando a tratar de hacer cada vez mejor nuestra comunicación, ya sea oral o sea escrita. Además de estudiar los elementos de la retórica y del arte de escribir, Aristóteles también estableció, también a él le debemos un modelo incipiente de comunicación.
Es el modelo aristotélico de comunicación, en donde Aristóteles nos dice que es necesario saber quién dice, quién es el que habla, quién escucha, qué es lo que dice y cómo lo dice. Aunque de manera muy primigenia, es un modelo de comunicación que va a privar durante muchos siglos, pero son los tres elementos: quién dice, quién escucha, qué dice, cómo lo dice. Esto, ya sea en comunicación o ya sea en lengua, lo han utilizado de diferentes maneras. El emisor, ¿cómo le llaman? Bueno, el que emite y el receptor, el emisor y el receptor, o el oyente y el hablante y el escucha, de diferentes formas. Para nosotros también es muy importante saber quién dice, a quién se dirige, o quién lo va a recibir, y qué dice, qué dice y cómo lo dice. Hasta aquí, digamos, es nuestro entorno. De manera apretada, es el cuál ha sido nuestro entorno, porque en todo esto es en donde nos hemos ido desarrollando, pero vamos a detenernos un poquito en quiénes son nuestros ancestros. Pues ya vimos, o sea, no se aleja mucho de lo que les acabo de decir, desde aquellos primeros seres que pintaron en las cavernas. Pues si lo imaginamos, piensen ustedes en esa sociedad, en esta sociedad que, pues sí, muy primitiva, que cazaban animales, que los cocinaban, que los curtían, que, en fin, era muy básica la vida. Pero las personas que se dedicaron a hacer estas pinturas seguramente se alejaban de la generalidad, no eran tan iguales a todos los demás. Y esto lo quiero llevar porque es un poco lo que hacemos. Siempre hemos estado en un grupo de los que son un poco distintos a la mayoría. De estos primeros que escribían en las cavernas, pues tenemos lo que más conocimiento hay, son los escribas. Estos escribas, que ya lo dijimos, de ya fueran sumerios, babilonios o egipcios, pero son de los que quizás conocemos un poco más de su vida, del trabajo que hacían. Curiosamente, no podemos dejar hablar de la escritura si no hablamos del soporte. Y estos soportes que nos llevan siempre a... es curioso, más bien es esto, que empiezan siempre con la letra P. Por eso el nombre de un interesante libro que editó la UNAM y que coordinan Marina Garone, Isabel Galina y Loret Godinas, que se llaman De la piedra al pixel. Este libro, que es De la piedra al pixel, reflexiones en torno a las edades del libro, esas han sido las edades en las que ha pasado la escritura, no nada más el libro, sino cualquiera de sus formas, de la piedra hasta lo que estamos ahora en el pixel. En esas reflexiones les decía, pues quizás a quienes más se han atendido han sido a los escribas, porque después nosotros estamos solo de pasadita. Y tan es así que si pensamos en hablar de historias, fácilmente se encuentra la historia del libro, se encuentra en historia de las ediciones, historia de la imprenta, historia de las letras, historia de la tipografía, historia de lo que quieran, pero no hay historia de la corrección de estilo. Nosotros estamos de manera aleatoria en cualquiera de estas historias, pero no tenemos un lugar en donde se nos reconozca como lo que merecemos. Bueno, eso ya pasó. Ahora nos toca a nosotros registrar, y esa ha sido la preocupación de mucho tiempo. Aquí estoy hablando de un pasado que ya no podemos intervenir, pero en el que a nosotros estamos viviendo, sí, y es de lo que yo hablo, la moderna historia de la corrección de estilo, porque ya nos toca a nosotras hacerla. De los escribas, entonces paso así otra vez muy rápidamente a los primeros reproductores de libros en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Muchos historiadores hablan de los primeros editores o de la edición en el libro
de la antigua Roma. A mí no me gusta darle ese término de edición porque la palabra edición es un concepto más moderno y aquí no estaban actuando como edición, aunque podemos encontrar ahí un origen. No me puedo extender, pero también tenía otro sentido y por eso le llamaban, empieza a desarrollarse el término de editor. En estos primeros reproductores de libros en la antigua Roma, se conoce, el más conocido, el que todos registran, es Tito Pomponio Ático. Tito Pomponio era un historiador, escritor, y les digo editor, pero así considerando el término eh, con comillas, pues. Tito Pomponio, él era reconocido por su gran amor a la cultura de Atenas, donde vivió antes de Cristo, en los 80 antes de Cristo. Y él estableció el primer sistema de producción. Este sistema de producción, por eso se le conoce como editor, porque él lo que hacía se apoyaba en otras personas para reproducir los libros. Un libro que iba a copiar, este libro, bueno, eran los tiempos en los que había esclavos, se estaban extendiendo, y entonces hay unos personajes que eran los esclavos griegos, copiaban, eran los librari. Estos copiaban en una lengua que no era la de ellos, pero copiaban libros en una lengua ajena y además muy presionados para que lo hicieran con gran rapidez. Fíjense si no les llama la atención esto, si no les resulta algo conocido. Habría que hacerlo rápido, porque el sistema que tenía Tito Pomponio era pues muy inteligente, porque tomaba un libro de los pocos que había, lo reproducía, lo iba a reproducir, era uno que lo reproducía y entonces ya tenía dos. Esos dos libros iba a buscar que se reprodujeran otros dos, de tal manera que ya había cuatro. Y luego de esos cuatro ya eran cuatro libros que al mismo tiempo iban a estarlos reproduciendo. Y así, de manera exponencial, fue su forma de reproducción. Entonces, como estos librari estaban muy presionados para copiar con gran rapidez esos libros, había otro personaje que eran los agnostae. Estos agnostae eran los encargados de revisar y corregir los errores que cometían los librari por la presión que tenían para copiar más en menos tiempo. Entonces vean cómo si tenemos antecedentes. Nos encontramos con un personaje que va a vigilar, a revisar que lo que se está copiando esté bien copiado. Empezamos, esto, digo, duró un tiempo, por supuesto, un buen tiempo. Consideren que estoy dando saltos grandísimos de la historia. Cuando la proliferación ya no nada más es con una sola persona, sino cuando ya se amplía, ya empieza la proliferación a hacerse más grande, entonces es cuando ya cae el Imperio Romano, la sociedad cambia, como todos los babilonios terminaron su periodo, se empieza el Imperio Romano, va a caer el Imperio Romano, entonces aparece el feudalismo, la sociedad se va a concentrar en castillos feudales y en monasterios. La sociedad que tenía la suerte también de haber nacido, ya sea en el castillo o en el monasterio, tenían la vida resuelta. Así estuvieran en el último de los lugares de ese castillo, lo tenían porque ahí tenían asegurado todo, casa, vestido y sustento. El problema lo tenían los aldeanos, las personas que vivían en las aldeas, que como siempre a ellos les costaba mucho trabajo, pues poder tener su sobrevivencia, ¿no? En este tiempo, como es natural, la visión estaba muy apegada
a Dios y a la naturaleza. Y esta imagen que ven ustedes aquí, muy semejante a la de un castillo feudal, pero es más grande, más alto. Esta es una imagen de un monasterio en donde hay de todo, porque la vida toda se desarrolla ahí. Y aquí es donde se encuentran los monjes copistas, donde vamos a encontrar, aquí está el conocimiento, se concentra en los monasterios y en ese tiempo, durante siglos, se reconocían solamente dos autoridades, Aristóteles y la Iglesia. Es lo que iba a hacer la autoridad, si no era de eso, no valía la pena. Aquí es en estos monasterios donde podemos hablar ya de un proceso de producción monacal muy parecido al que se fue a desarrollar después y al que seguimos arrastrando todavía hasta nuestros días, pero con tecnologías diferentes. Las cosas no cambian demasiado. En este proceso de producción, porque ya hay una organización, y piensen ustedes que la vida de los monjes en los monasterios, pues era realmente muy rústica. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pues no tenían más que su obligación era rezar, porque por eso vivían en el monasterio, el trabajo que le correspondía a cada quien, rezar, comer, volver a rezar, trabajar, dormir, y esa era la vida en la que tenían. Nosotros quisiéramos tener esa vida, díganme si no, ¿quién no quisiera el dedicarse a escribir, a leer o a corregir sin tener que pedir que le paguen o sin tener que pedir aumento de sueldo o por qué no me has pagado o todo lo que padecemos día a día? Todos quisiéramos, seguimos teniendo esa mente monacal, esa idea feudal todavía. Lamentablemente no vivimos en ese tiempo y no nos queda otra más que levantar la cabeza y defendernos. Esto es lo que tenemos que hacer, eso es lo importante. Perdón, pensé que ya les había puesto la imagen de estos monjes. En este proceso de producción, ya muy organizado, ya estaba muy organizado, trabajaban el sistema que trabajaban, bueno, durante un tiempo, buen tiempo, vivió también compitiendo, así como la escritura cuneiforme con la escritura jeroglífica, que compitió durante, esos fueron milenios, en este caso fueron siglos, que compitió el pergamino con el papel. Aquí lo que compitieron fueron los soportes. Y nos encontramos en esta organización, empiezo desde el pergaminero o pergólara, que era el monje, obviamente, que iba a preparar el pergamino, que era el que cuidaba, otro, que era el que cuidaba los animales cuando los mataban para que se alimentaran. El pergaminero era el que iba a trabajar la piel para poder que sirviera como herramienta para la escritura, para la copia de los libros. El scripturarius es otro de los monjes, el librarius o scripturarius. Este monje es el que calculaba la cantidad de pergaminos que se requerían y vigilaba además la sala de los copistas para que no transcribieran más de lo debido, para estar viendo que hicieran el trabajo y no se detuvieran a pensar, porque ahí no era no era permitido que todo el mundo pensara. Seguramente ahora ya estarán recordando el nombre de la rosa, que si no lo han leído, no han visto la película, pues es hora de que la vean. Librarius o scripturarius, que calculaba la cantidad de pergaminos, lo mismo que hace un impresor, que tiene que calcular la cantidad de papel que requiere para la cantidad para un libro y la cantidad de libros que van a reproducir. Por eso insisto que no hay mucha diferencia. Está también el stationarius, que es el monje que distribuía las hojas, era el que le iba a dar a cada quien su trabajo, iba a pasar a darle el trabajo del día, la pequia, la pieza de pergamino que correspondía, y luego la recogía y revisaba que se hubiera cumplido con el trabajo del día. Eso era lo que le tocaba al stationarius. En esto está el bibliografari, que son propiamente los copistas. Es el monje que escribía el manuscrito con plumas de ganso, de cuervo o de águila, dicen, y era el encargado propiamente de copiar el libro.
Otra vez, igual que en el Imperio Romano, está nuestro personaje. Me faltó esta, no lo tenía. Antes de nuestro personaje está el Illuminatore Rubicatore, porque el bibliografari copiaba el texto, pero todos esos adornos, esas imágenes que conocemos que caracterizan al libro de la Edad Media, pasaban para otro personaje que era el que los iba a iluminar o rubricar, por eso Rubicatore. Esto, aquí los monjes ya sabían que era importante hacer atractiva la escritura y por eso es todos esos adornos que conocemos. Entre lo que hacía el bibliografari y el illuminatore, ahí sí aparece nuestro personaje, que es el corrigere. Este personaje que es ya más propiamente nuestro abuelo. El corrigere, igual que el anagnostae, es el que va a eliminar los errores de los copistas. Tenían una frase que decían, librarium menda tolere, elimina los errores de los copistas. Esas marcas que vemos ahí se conocen como las pruebas de la pluma, son los rastros de los copistas, lo probatium penarum, en donde se marca lo que falta, las correcciones, lo que no estaba bien, o se acomodan, se van escribiendo. Esta página es muy semejante a la corrección que ahora se llama ortotipográfica y hace un tiempo era la corrección de pruebas, pero ahí tenemos la prueba del trabajo que se hacía en los monasterios y que nosotros continuamos haciendo después. Pero con todo y que eran monasterios, con todo y que eran monjes y estaban dedicados a la orden de Dios, de determinado santo, pues esto no dejaba de ser un negocio, así como Pomponio, que también era un negocio importante para él. Para muchos monasterios era importante también el que fueran prestigiosos, el que les pidieran a ellos hacer la reproducción de los textos sagrados, de los textos de Aristóteles, cuando muchos decíamos que durante siglos era lo que se reproducía. Y entonces acostumbraban ellos en algunos monasterios, eran reconocidos, eran muy prestigiosos por el esmero que dedicaban a hacer bien su trabajo y daban una garantía de calidad. Esta garantía de calidad, que era legi emendavi contuli relegi o recencio, que significa leí, corregí, contribuí, releí o revisé. Con esta leyenda se garantizaba que el libro había sido efectivamente bien revisado o corregido o se había contribuido en lo que se requiriera. Entonces, el negocio de los libros ha estado siempre, no es de ahora, no es nada más. Nuevamente, entramos a otro periodo porque lo que empieza termina. En la historia hemos conocido la baja y la alta Edad Media y cómo llega el momento en el que tiene que terminar y aparece una nueva época que es el Renacimiento. Empezamos a renacer. Si bien el conocimiento se había concentrado en los monasterios, no era permitido para todos, no todos tenían permiso de conocer, de tener ese conocimiento. Pero los monasterios empiezan a cerrarse porque empiezan a darle paso a las universidades y lo que antes era un monasterio que encerraba el conocimiento, en adelante es un conocimiento que se abre para todos, es la cuna del saber. Cuando los monasterios le empiezan a dar pase a las universidades, es entonces cuando aparece la demanda. Obviamente, con una universidad hay más gente, los estudiantes requieren sus propios libros y no pueden esperarse años a que se copie un libro y a que se lo den, porque la copia que hacía el monasterio es que pedía prestado
un libro a algún monasterio vecino. El monasterio no así tan fácilmente le prestaba el libro, como nosotros tampoco lo hacemos, lo daba por partes, entonces le daba una parte y esas distancias eran de semanas, meses las que iban a recorrer, mientras iban, lo regresaban, lo copiaban, lo volvían a regresar y le daban la otra parte. Imagínense el tiempo que tardaban en esto. Entonces, los niños de papi de las universidades ya no iban a esperar, no estaban dispuestos a esperar. Y entonces se crea una demanda. Y aquí vamos estos copistas que antes vivían, que antes eran los copistas monacales, empiezan a dejar el monasterio y se van a la aldea, no les queda de otra para irse a la aldea. Y ahí nos encontramos con que pues ya la sociedad se tiene que organizar de manera diferente, estamos en los tiempos de los gremios y de todos modos la distinción en el trabajo es la misma que ya habían hecho los griegos para separar, para diferenciar el trabajo manual del trabajo intelectual. En estos gremios están las calles, las diferentes calles, en algún lugar se juntan los yeseros, los bordadores, los sastres, los herreros, lo que quieran, y hay uno donde empiezan a irse la calle de los relatores, que le llaman aquí, en esta imagen, pero son también los copistas laicos. Aquí están escribiendo, si quieren te relato una historia o escribo lo que requieras, porque se requiere alguien que escriba, y estos que en su momento tenían su trabajo en el monasterio se quedan sin chamba y se van a la aldea y ahí empiezan a desarrollar su trabajo. Esto en la Ciudad de México, quienes lo conocen, nosotros lo tuvimos aquí desde el Virreinato con Santo Domingo, con los escribas de Santo Domingo, que escribían las cartas o lo que se requería, y seguramente en cada lugar hay algo semejante. No les duró mucho tiempo, porque esto fue casi mucho más corto que lo anterior, porque pues los mercadólogos saben, y nosotros también, que dicen, crea necesidad y tendrás demanda. Entonces, ante esa demanda, ¿qué es lo que se requiere? Pues la imprenta es el producto de una necesidad. Había que hacer las cosas más rápidas. Y es ahí cuando, cuando Gutenberg pues ve cómo le hace, se endroga y busca quien lo patrocine para hacer realidad esta idea, este sueño, en donde sabe que se va a reproducir los libros con más rapidez. Con la aparición de la imprenta, aparece entonces un nuevo personaje que es el editor, tipógrafo, impresor, librero, todo a la vez, era todo, porque había que, pues invertía su dinero para hacer esto. Nada más que este personaje, igual que Tito Pomponio, requería de trabajadores tanto manuales como intelectuales. Los trabajadores manuales eran los que iban a trabajar la imprenta, los que iban a trabajar las tintas, la prensa, los tipos móviles que trabajaban en ese entonces, y los intelectuales son los que iban a revisar que los libros estuvieran bien hechos. ¿Y quiénes iban a ser estos revisores de esos libros? Pues los maestros de las universidades, la gente más culta, los sabios. De ahí es de donde viene el Erasmo de Rotterdam, que se le haya dedicado como un personaje, como el personaje que es el padre de los correctores, digamos, porque era un maestro, un traductor, como tantos otros, que al mismo tiempo traducía y corregía los libros, porque entonces su trabajo estaba en la universidad y corregir, traducir o leer era un honor. Entonces no importaba que no les pagaran. Era un honor ser los primeros que tenían eso. Vean de dónde viene nuestra maldición, porque nosotros ahora ya nos dedicamos a esto. Sí es un honor, por supuesto, y nos encanta el trabajo que hacemos, pero de eso vivimos. Entonces, aquí tenemos de la imprenta, de los tiempos de la imprenta hasta nuestros días no cambió nada. Las cosas cambiaron muy poco, cambiaron en tecnología,
pero en el trabajo, en la forma de hacer las cosas, realmente no cambió. Por eso les decía hace un momento que podemos hablar de la nueva historia de la corrección, que empieza, digamos, ya en este siglo. Es de ahí cuando podemos empezar, pero tenemos antecedentes por ahí de los años 90, que en otro momento será otro tema de plática. El siguiente punto que habíamos dicho que teníamos que tratar es ¿por qué me llamo como me llamo? Es una discusión que se mantiene eterna, que si, que si corrección, que si no, que si sí, etcétera. Y entonces lo que hace esta no de identificar, no saber, decimos, no, no nos niega la identidad. Hay un principio que dice divide y vencerás. Y entonces, si ya sabemos que formamos parte de un linaje y un linaje que ha sido importante en todas las épocas, en la época en la que se fijen, en la que ustedes se detengan, siempre han estado los reyes, Dios, los reyes por decisión divina, los nobles, los militares y los escribas. Y después todos los demás. Entonces, es el que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos, pero tenemos también que hacérselo sentir a los demás en lugar de decir que estamos expensas de lo que hagan. Esta distinción, esta discusión bizantina de discutir el término, que si corrector o no corrector, que si revisor, que si asesor, que si revisor, que lo que sea, lo que hace es dividirnos y nos está deshaciendo, nos está desintegrando, nos quita esa conocimiento, esa identidad de la que nos hace falta y nos sentimos como en la imagen, estamos en el aire. Para empezar, tenemos que partir, nada más tomo 3 palabras. Para empezar, cuando hablamos de la palabra corregir, pues cualquier profesión a la que ustedes quieran considerar, siempre empiezan identificando con las etimologías las palabras que les son afines, con las que se van a trabajar. Entonces, la palabra corregir, tenemos que empezar diciendo que no es un acto de potestad ni de mando, es una acción que se efectúa de forma conjunta. Y de forma conjunta, ¿por qué? Porque se deriva de 2 palabras latinas, cum, que significa de forma cabal o conjunta, y rigere, que viene de regere, de enderezar. Esta actitud que muchos colegas o muchas colegas asumen de porque soy corrector y confunden la corrección moral con la corrección de textos porque se sientan autoridad, no nos ayuda, nos perjudica. Si tomamos en cuenta que lo que estamos haciendo, estamos enmendando, bueno, no vamos a ver aquí definiciones diferentes que hay, pero ayudando a alguien más, que en un principio era el que lo escribía, el estilete, que ahorita voy a él, que era lo que se movía, o alguien que lo escribió, que es el autor. Entonces, por eso se corrige de forma conjunta, no soy yo lo único, no soy la única autoridad, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. La otra es estilo. El estilo son las características identitarias de un sujeto, un objeto, una acción, un trabajo o algo de lo que quieran. No son nada más el estilo del autor, como nos insisten y nos insisten y nos insisten. Se habla del estilo del autor porque eso fue el primer registro que se hizo en el Renacimiento cuando se están haciendo las definiciones y se están registrando por primera vez. Pero díganme ustedes de cuántos estilos no podemos hablar. Simplemente en el trabajo que hacemos podemos hablar, sí, del estilo del autor, pero también el estilo de la empresa o la organización, también el estilo del escrito, también el estilo de la letra, también el estilo del diseño. Nosotros también tenemos estilo.
Y entonces hablamos también del estilo del corrector. Y si uno como corrector no conoce su estilo, ¿cómo va a poder identificar o respetar el estilo del otro? Entonces, ahí es donde tenemos un primer conflicto, cuando tratamos de imponernos al estilo del otro por nuestro propio gusto, porque no sabemos que nosotros somos los que nos estamos imponiendo. El estilo deriva del latín punzón o estilete, les digo. Este es el origen etimológico del estilo. Y es esta discusión de si el estilo del autor y nadie le corrige el estilo a otro y bla, 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 eso tiene que desecharse. Tenemos que ubicarnos de qué estilo, a qué estilo nos referimos, de qué estilo estamos hablando. Y el otro término, al que así de manera muy apretada me estoy refiriendo, es al de edición, que en principio, en rigor, edición significa sacar a la luz. Pero para esto tenemos que hacer una distinción entre el verbo y el sustantivo, que hay algunas diferencias entre lo que está es editar o editor. Y en el editor hay mucho conflicto porque se mezclan muchas cosas. Hay una concepción que teníamos hasta los años 90, antes de que entrara el concepto anglosajón, donde ya se convierte este trabajo del editor y todos son editores, pero no se identifican exactamente qué. Ahora, en esta editar, tenemos que distinguir también si estamos hablando del proceso, de la industria o de la manufactura. Otra vez, ¿de qué hablamos cuando hablamos de edición o cuando hablamos de editar? Nos quedamos nada más como manufactura. Si pensamos en la edición como manufactura, podemos resumirlo diciendo que es una especie de surcido invisible, que es el cortar y pegar, y esto lo entendemos perfectamente en cualquiera de los medios modernos, en una fotografía, en radio, en video, en lo que quieran, ahí queda muy claramente lo que es editar, porque en el texto que fue el origen no se entiende, porque no se ha prestado mucha atención realmente a estudiarlo, a considerarlo. Con todo esto, estoy viendo tiempos para no quitarles mucho y dar más a las preguntas. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? Podríamos dedicarle mucho tiempo a estas preguntas, digo, para, es decir, discutir, reflexionar en torno a ellos. Y todavía para echarle más leña a la hoguera, ¿qué hago? ¿Corrección de estilo o corrección de texto? Son términos que quizás ahora les parezca muy simple, pero que sí tienen una parte atrás, ¿qué significa? No es cualquier cosa. Y es ahí donde no estamos de acuerdo. Ahorita hay gente de diferentes partes del país y de otros países, pero pensamos distinto, identificamos de manera diferente. ¿Cómo podemos homologar el trabajo que hacemos? Un médico tiene diferentes formas de hacerlo, diferentes estilos, pero sabe lo que tiene que hacer. Y en el caso de nosotros, eso es parte del problema, que no se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Yo sigo viendo como desde que apareció el Internet, preguntas en los grupos de correctores de qué hago con esto. Y entonces cada quien va dando sus puntos de vista. Y eso no da una unidad. Si nosotros hablamos de estilo, el estilo es las características identitarias, lo acabamos de decir. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Tendríamos que tener un estilo. Y el estilo es homologar. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la diferencia entre corrección de estilo y corrección de texto? Y con esto podríamos empezar a entendernos, es decir, nuestros referentes son tan variados que esto nos mantiene cada uno en un lugar distinto. Pensamos entonces que hay que cambiar los paradigmas. Esto ha sido toda una muy apretada evolución, pero ya estamos en otro momento. Hemos visto en todo esto que el progreso no es lineal,
se genera a partir de revoluciones científicas. Hay algo que lo va a motivar. No nada más porque dice entre 2000, entre el año 200 y el año 300, y o sea, de esta manera no es así el progreso ni los cambios. Las reformulaciones del saber aparecen con las crisis en los campos del conocimiento. Las necesidades hacen que las cosas cambien. Cuando ya hay una crisis se tiene que modificar. Las nuevas formas de ver y entender la realidad se van contraponiendo con las vigentes, lo que ahora tenemos ya no funciona y entonces necesitamos nuevas formas. Y en estas nuevas formas es lo que se ha ido desarrollando esta idea que probablemente ustedes conocen de que hay que salir de la caja. Tenemos que mirar ahora el mundo fuera de la caja, así como el Principito. Ahora que veo la imagen del Principito me parece increíble que haya gente en esta época que piensen que el mundo es cuadrado, como lo ve el Principito. Pero es que cuando uno ve una manera entiende o crece con una manera de ver el mundo, es muy difícil verla de otra. Y esto es parte de lo que tenemos que hacerlo. En todo este trabajo que hemos estado viendo, está presente la comunicación. Esto es a lo que nos lleva. Todo el tiempo lo que estamos buscando ha sido comunicar de diferente manera. En esa comunicación, no importa de qué forma lo hagan y no es nada más para hablar o para escribir, también es para comunicar ciudades, para comunicar países. Los medios de comunicación no solamente son radio y cine, sino también son las carreteras, etcétera. Pero nosotros nos quedamos con esta comunicación escrita en un principio, hasta el momento todavía, digamos, puede ser escrita. Para que se dé esa comunicación, se requieren ciertos pasos, ciertos momentos. Se requiere alguien que cree lo que se va a hacer, la creación, alguien que procese eso que se creó, alguien que lo reproduzca, que lo distribuya y alguien a quien le va a llegar, porque si no, no tiene sentido todo lo que hacemos. Lea, escuche, mire. Nosotros nos encontramos en el segundo momento. Nos encontramos en la parte donde se procesa lo que alguien hizo, lo que alguien generó, que es el principio de lo que va a ser nuestro trabajo. Si hablamos entonces, ya aquí estoy hablando de proceso. ¿Qué es un proceso? Bueno, al hablar de proceso entendemos que hablamos de un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia determinada y coordinada para producir un resultado, un producto o una salida a partir de entradas que pueden ser algo entra, algo sale. Esas entradas pueden ser información, energía o recursos y van a salir transformadas como información, energía o recursos. Este es un proceso, un conjunto de actividades que se producen para obtener. Si regresamos a esta comunicación, pues vimos toda una serie de pasos, nada más que vemos que, visto de otra manera, todos esos pasos están perfectamente concatenados y son intrínsecamente relacionados. Partimos del proceso creativo. Esto, ya decíamos, alguien genera algo. Esto es el proceso de edición, el proceso de impresión, el proceso de distribución, y aquí ya no pongo lector, sino pongo consumidor. ¿Por qué? Porque digamos que el texto es el pretexto. Puede ser que el texto que nosotros estamos viendo vaya a ser una película, por decir algo. Entonces, es un consumidor, o puede ser un audio, puede ser lo que sea. Ya no estamos limitados a solamente un libro, sino es un consumidor. El proceso creativo le interesa
que lo que escribió, que lo que generó, llegue al consumidor. De la misma manera que quien procesa en el proceso de edición, la impresión y de distribución. Cualquiera de estos tenemos un objetivo común. Y en esto, esta es la parte importante, muy importante, de poder identificar, de que nosotros sepamos en dónde nos encontramos. Nosotros nos encontramos en el segundo momento, en el proceso de edición. Y es importante porque esto es lo que establece los límites de nuestro trabajo. Una de las quejas constantes es de que tengo que reescribir el texto. No se tiene que reescribir el texto. El texto tiene que estar bien hecho. Si no ha cumplido con su proceso, si no está bien cocinado, no puede salir para ir al otro paso, para ir al paso siguiente. Si lo tengo que hacer, si lo tengo que reescribir, porque no lo puedo regresar, no estoy corrigiendo, estoy reescribiendo y estoy en otro trabajo que significa otra cosa, que significa otro precio, que significa... Entonces, esta es la parte donde tenemos que establecer esos límites entre la corrección y la reescritura, por decir algo. O, si se puede, esto no está bien, es un texto no acabado, no está terminado, todavía no está bien cocinado, todavía le falta, no, no, no puede salir del horno, todavía no lo puedes entregar. Eso corresponde al proceso creativo, para que pueda pasar al siguiente proceso, que es al de edición, en donde nos encontramos. Y en esto ya vamos entrando a esta idea de dejar atrás estos viejos paradigmas con los que hemos ido trabajando. Y aquí nos basamos en unos personajes, igual que en otras ciencias, también nosotros los tomamos porque en la lingüística, por ejemplo, pues también han tomado muchas diferentes personajes que nacieron a principios del siglo pasado, un poquito adelante. Uno de ellos, con el que empezamos a dejar atrás los viejos paradigmas, es Harold Lousley. Él, en 1948, escribió La estructura y función de la comunicación de masas. En este libro estableció un nuevo paradigma de comunicación. Les decía que durante siglos habíamos estado con la idea de Aristóteles. Aristóteles dominó durante siglos. Todo lo que había dicho Aristóteles, esa era la ley. Pero aquí el ingeniero Lousley agrega otros elementos en donde ya le llaman, por eso se conoce como el paradigma de Lousley, en donde al quien dice, qué dice y a quién se dirige, le agrega con qué intención lo dice, mediante qué canal, en qué condiciones y cuál es el efecto que consigue o que quiere conseguir. Este paradigma de Lousley, ¿por qué es importante para nosotros? Porque no vamos a corregir si no sabemos a quién se dirige, cuál es la intención, cuáles son las condiciones, en qué canal lo hace, qué es lo que se espera de ello. O sea, son lo que aquí no lo voy a alcanzar a ver, pero lo que le llamo las preguntas fundamentales. Igualito como Aristóteles empezó a definir la esencia, nosotros también tenemos que definir la esencia de nuestro trabajo. Sí me voy a adelantar un poco para regresar a esto, pero obviamente no alcanzo a ver todo. Además del ingeniero Lousley, tenemos otro personaje que nos permite darle firmeza a nuestro trabajo, y es Ludwig von Betternlahfi. Betternlahfi fue un biólogo y filósofo austriaco que propuso un modelo de sistema general compatible y utilizable en distintas disciplinas. Su propuesta se utiliza para definir tanto un conjunto de conceptos como objetos organizados. Y entonces aquí habla en esta propuesta, esta teoría general de sistemas, nos encontramos con otro elemento, que es un sistema. Bueno, un sistema es un módulo ordenado de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para alcanzar un fin. Pero hace un momento lo vimos como proceso. Es lo mismo un sistema que un proceso.
El sistema es un conjunto de procesos interrelacionados para alcanzar objetivos definidos. El proceso está formado por un conjunto de tareas ejecutadas de forma ordenada. O sea, hay esta relación entre el sistema y el proceso. Por eso no es que sean indistintos, no es que sean sinónimos, pero vean ustedes que el sistema ya incluye un conjunto de procesos y el proceso incluye un conjunto de tareas, estas actividades que decíamos hace rato en la definición. En esto, perdón, no lo puse. Cuando Bertalanffy habla de sistema, introduce también la noción de circularidad y esto permite distinguir diferentes sistemas, varios sistemas. Esto vale la pena decir que esta teoría, bueno, muchos lo decía hace rato que lo utilizan en diferentes aspectos, pero uno de quienes lo utilizan mucho es en psicología, son los psicólogos. En este concepto de circularidad hablamos del macrosistema. ¿De qué vamos a hablar? Hay un macrosistema que va a envolver a todo. Y aquí acuérdense que tenemos entradas y salidas de lo que se trate. No me voy a detener a dar ejemplos, que podría ser la familia, es una sociedad, es la familia ampliada, la familia nuclear, y estos son como los ejemplos de lo que se da. Pero nosotros, para nuestros fines, lo vamos a ver de otra manera. El macrosistema, para nosotros, vendría siendo la comunicación. El sistema será el proceso de edición, en donde vamos a encontrar de lo que vamos a hablar. El endosistema son las relaciones que se establecen entre el sistema y el microsistema, que para nuestros efectos sería la corrección de estilo o la corrección de originales. Entonces, este es uno de los principios, aparte del paradigma de Losle, la teoría general de sistemas nos permite poder ver la corrección de estilo de una manera, con ojos de corrector. Esta es la intención, esto es a lo que queremos llegar. Además de Losle y Bertalanffy, tenemos otro personaje, que es Arthur Koestler. Arthur Koestler fue un novelista, periodista, activista político y filósofo social. Era húngaro que se nacionalizó británico y en su novela El fantasma en la máquina es el primero que teoriza sobre las relaciones entre las jerarquías. En estas relaciones de jerarquías habla del concepto del holón. El concepto del holón viene del griego holos, que es el todos, y el sufijo on, que es una partícula o una parte. El holón es una parte identificable de un sistema y es a la vez un sistema formado por partes subordinadas. Es decir, la idea de que hay algo que contiene al todo y a la vez es todo. Lo que mejor representa este concepto son las matrushkas. Esta muñequita que si la vemos de manera aislada es una sola muñeca, que es el todo, pero dentro de ella hay otra, que esa es la parte, pero a la vez se convierte en todo. Y dentro de esa parte, que es todo, hay otra, y así, o sea, parece chiste, parece, ¿cómo se llama? Un juego de palabras, pero esa es la idea. Y en esto mismo es donde se desarrolla la teoría de las jerarquías, porque todo lo que necesitamos para que haya orden requerimos una jerarquía. Y todo en lo que estamos trabajando, todo en lo que estamos haciendo, requiere de jerarquías. Además de estos tres personajes, bueno, antes hay uno más, pero vamos a revisar cómo vemos que sí corresponde el trabajo con cuáles son las características, lo que caracteriza la teoría general de los sistemas. Si repasamos cuáles son esas características, vamos a ver que todo lo que hasta ahora hemos visto
Si se cumple, hay una interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y demás aspectos similares. Hay una totalidad de lo que estábamos hablando, una búsqueda de objetivo común. Hay insumos y productos, hay una transformación, hay una entropía, hay formas de regular como se ha regulado y hay una jerarquía. De todas estas características, de la que nos falta hablar es de la entropía, un concepto al que también han utilizado los lingüistas, pero que nosotros vamos a darle otro carácter. En 1865, Rudolf Clausius fue un físico y matemático alemán, se le considera uno de los fundadores de la ciencia de la termodinámica. Clausius introdujo el concepto de entropía para referirse a la cantidad de energía liberada que se perdía en procesos de combustión y no se transformaba en trabajo. Aquí tenemos la imagen de cuando encienden un cerillo, ese momento en el que se hace la flama, se chocan estos partes, pues esta energía que se libera, en lo que se establece ya se vuelve todo a la normalidad o se considera. Esa se llama un periodo de entropía en ese proceso de combustión. Ese caos es la entropía cuando hay un caos continuo. Ese periodo de incertidumbre es el que, si lo tomamos como ejemplo en nuestro trabajo, podemos hablar cuando nos llega el texto por primera vez. Reducir la incertidumbre, por extensión a nuestro periodo de incertidumbre, ocurre al recibir el texto por primera vez, y el trabajo que vamos a hacer en todo el proceso de edición es reducir esa incertidumbre, y a nosotros también reducir esas ansias, ese nerviosismo que vamos teniendo, porque va manteniendo un orden. No es cierto que digan que el texto puede corregirse miles y miles de veces. Si se corrige miles y miles de veces, algo están haciendo mal. No se está corrigiendo porque sí hay límites, sí se tienen límites para la corrección, porque estamos hablando de la incertidumbre, de la entropía del texto, de ese periodo de incertidumbre que va a reducirse. Y entonces, ya regresamos, vemos que nuestro trabajo, decíamos, es el macrosistema en esta comunicación. Aquí tenemos esta concatenación donde hablamos ya del macrosistema y el sistema y lo que ya decíamos. Les decía hace un momento que esta fina línea entre el proceso creativo y el proceso de edición es lo que causa muchas frustraciones y se empiezan a invadir trabajo en muchos sentidos, que como no va a estar remunerado o bien remunerado, es lo que va a molestar en un momento dado. Por eso es importante establecer en el proceso creativo, es muy importante diferenciar cuando estamos hablando de lo que llamo la escritura terapéutica, la escritura que solamente es para sanar, una escritura que es un borrador, que no cumplió con un proceso, con el que le llamo la triada de la buena escritura, que escribes, corriges, lees y vuelves a escribir, y lo hace las veces que sean necesarias para irle dando esto que hablábamos con el arte de escribir. Si ese texto no ha cumplido con la triada de la buena escritura, no está listo para salir de la cocina, de la estufa, del horno, entonces no lo podemos pasar. Nosotros tenemos que trabajar con textos profesionales, con una escritura profesional, y tenemos que aprender a identificar la diferencia. Cuando es escritura profesional, cuando es escritura terapéutica. Y también vamos a ver si les decía, hay en un momento dado que tener que hacer eso, pues se entra en otra fase, no es la corrección de estilo. De este macrosistema
que es en la comunicación al sistema, que es el proceso de edición, tenemos aquí lo que le llamo el proceso ideal, solamente en la transformación, porque tenemos fuera de este proceso otra serie de actividades que son la preedición y que forman parte, sí, del mundo editorial, pero del que no nos podemos atender aquí ahora. En este proceso ideal de edición, que es desde que se recibe el original hasta que se entrega para el siguiente proceso, que es el de impresión o el de reproducción, pues tenemos diferentes fases en las que la corrección de estilo tiene mucho que ver. Y en este tiene mucho que ver, encontramos ya otra parte, una nueva parte que será el proceso de corrección. Ya aquí hablamos entonces ese proceso de corrección que implica varias etapas, como hemos ido viendo todo, del todo, la parte, y esa parte se va a convertir también en todo, dividida en partes. Entonces, primero, no se puede empezar a corregir nada más corrigiendo, y así como lo dicen en los grupos de Facebook, quiero la corrección de esto, ¿cuánto me cobran? Y todo el mundo empieza a decir cuánto, sin haber hecho una valoración y diagnóstico del documento que se va a corregir. Esto no es nada profesional. Tampoco sirve de nada que me digan, es una tesis de doctorado, o como en algún momento dado leí, es una novela histórica victoriana. Y todo el mundo da su yo, y lo que en un momento dado, cuando lo leí, lo que más risa me da es cuando dicen yo soy experto en APA, y que tiene que ver la APA con la novela histórica victoriana. Entonces, no me importa que me den el tema, ni tampoco me importa que me digan si es en Arial 12 o 14 o 20. Eso no nos sirve de nada, de verdad. O sea, hay que ver las cosas que requerimos y no seguir repitiendo cosas inútiles que no nos sirven para nada. Vamos a ver un poquito de valoración y diagnóstico para no dejarlos ahí en el aire, pero primero se tiene que valorar y diagnosticar el texto. Luego, el siguiente paso es lo que le llamamos corrección grado cero. Es un término que tomamos de las colegas uruguayas, bueno, concretamente de Pilar Chargonia, que lo utilizan. Pensé que lo utilizábamos con sentido distinto, pero ya me explicaron que lo usamos igual. ¿En qué consiste la corrección grado cero? Necesitamos hacer algo antes de llegar a la tercera etapa, que es ya propiamente la corrección de originales o la corrección de estilo. Se pasa, bueno, no me detuve en el proceso ideal, que es cuando se pasa a diseño, y de diseño salen unas pruebas que son las que vamos a revisar, que son la corrección de pruebas, ahora más llamadas corrección ortotipográficas. No sirve de nada que digan, yo quiero hacer corrección de pruebas o corrección ortotipográfica, necesito que me hagan corrección ortotipográfica si antes no se ha hecho la corrección de originales. Y ese es otro adiestramiento que debemos tener, identificar si sí se hizo la corrección de originales o si me están dando la corrección de pruebas porque me lo van a pagar menos para que yo haga las dos fases, tanto de originales como de pruebas. Entonces, ahí es otra parte importante. Y la última es lo que le va a dar ya no la puse. La última es lo que le va a dar ya el ganchito, el cierre del moñito, y es el cuidado de edición. Aquí se movió. El cuidado de edición, lo que va a reflejar la calidad editorial de todo el trabajo que se hizo, porque cada una de estas fases requiere su propio control de calidad. Si bien la corrección de estilo en el proceso de edición es el control de calidad, cada una de estas fases requiere su propio control de calidad. De aquí, del proceso de corrección, es donde vamos a sacar, a establecer la metodología de trabajo y las técnicas de trabajo. Entonces es cuando vamos a hablar de qué es la metodología y cuál es la técnica de trabajo.
La metodología va a estar en función de la etapa en la que se encuentren. Les digo, puede ser que les digan, necesito una corrección de pruebas, pero ese texto ni siquiera es un texto bien acabado, ni siquiera terminó su fase creativa. Entonces, pues ¿en qué etapa está? Y es parte de lo que tenemos que identificar. De ahí nos va a depender la técnica. Esto prácticamente ya lo tengo que eliminar, porque aquí habla de la técnica en función del soporte, pero prácticamente ya es imposible que se corrija en papel. Todo el tiempo estamos trabajando ya de manera digital, estamos trabajando en pantalla. Entonces el papel ya no, sin embargo, pues sí, yo se los explico, se los enseño por si en algún momento les piden que lo hagan en papel, pues que sepan cómo hacerlo, ¿no? Pero ya prácticamente no va ahí. Sin embargo, sí hay técnica para trabajar la corrección de originales o la corrección de pruebas, tal como vimos en la Edad Media, como si tenían una técnica de trabajo. Y aquí también la llegamos a tener. Vamos a ver, así ya de manera rápida, porque ya me extendí un poco, algo de lo que es la valoración y diagnóstico. Decimos, es la primera fase de ese proceso de corrección. Y esa primera fase tiene a su vez otras tareas, se convierte también en un proceso. ¿Cuál es este proceso de la valoración y diagnóstico? Pues empezamos con que no podemos empezar a corregir nada más porque sí. Se requiere una prelectura. Y la prelectura no quiere decir que hay que leerlo todo. Imagínense en una tesis de 500 cuartillas. ¿Cuánto tiempo se llevan en leer 500 cuartillas? Hay que desarrollar también una técnica para cómo identifico en esa prelectura para tratar de saber de qué se trata. En esa prelectura voy tratando de identificar los problemas. ¿Qué problemas tiene el texto? Al mismo tiempo que estoy identificando los problemas y los voy registrando, voy pensando en posibles soluciones. No se trata nada más, somos críticos del trabajo, pero no criticones. Entonces, al ser críticos, pues tenemos que establecer algunas soluciones y en esto que vamos encontrando vamos viendo esas posibles soluciones. A partir de aquí, podemos elaborar, no, esto me salió antes, esto va después. Primero, elaboramos un diagnóstico. Esto se tiene que hacer así, así, y podemos hacer una prueba, un decir, esto está así, pero puede quedar de esta manera, que es una forma de decir, esto es lo que te ofrezco. Ahora, eso sí, ya lo estoy viendo con frecuencia en los comentarios de los grupos de Facebook. De aquí me va a dar un tiempo y un costo. Esta es la razón por la que yo estoy en contra de los tabuladores. No sirve de nada el que digan es que se cobra tanto, pero tanto de qué, qué es lo que vas a hacer. O sea, tenemos que identificar lo que se va a hacer, el tiempo que se va uno a tardar. Esto en otro momento podré dedicarme más para hablar de esta cuestión de los tabuladores, porque estoy en contra de los tabuladores. Los tabuladores son una buena guía para hacer un presupuesto, para el editor, por ejemplo, pero para nosotros no es tan conveniente. Y nosotros tenemos que aprender, sí, establecemos unas cifras, pero también tenemos que identificar cuánto tiempo me voy a tardar en ello y qué es lo que significa para hacer esto. En esta parte del diagnóstico es entonces diagnosticar, es una acción rigurosa que tiene que aplicar técnicas para conocer científicamente una realidad, un contexto o una organización. Eso es de manera teórica. Cuando dicen en estos grupos de yo cobro tanto, o sea que muchas veces me parece que son más presunciones, porque no se trata de tú cuánto cobras, o sea, en función de qué. Esas son apreciaciones muy subjetivas y nosotros tenemos que convertir lo subjetivo en objetivo. Esto se convierte científicamente solamente. Si yo te cobro 20 pesos es por esto, si te cobro 100 pesos es por esto. No puede ser así al ojo de buen cubero o porque yo lo estimo de esta manera o por lo que es. Por eso es el diagnóstico,
para aplicar técnicas que permitan conocer científicamente lo que se va a hacer. Para llevar a cabo el diagnóstico, pues también se sigue un modelo con enfoque sistémico, y aquí es una propuesta que no puedo yo hacer ahora. Bueno, todavía se hace antes de empezar un proceso, se determinan los instrumentos con los que se va a evaluar y se describen las características del objeto que se evaluará. Estas son las características del diagnóstico. Aquí hay algo que se acostumbra en las editoriales, que es la valoración del contenido. A eso le llaman dictamen editorial. También hay una valoración de costos que se acostumbran en las editoriales, pero la valoración del texto la hacemos nosotros o deberíamos de hacerlo nosotros. Y a eso, por eso le llamo diagnosis del texto, para diferenciarla del dictamen editorial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos capacitados, tenemos esa formación para poder identificar la problemática del texto. Con mucha frecuencia, muchos dictaminadores dicen, está bien, nada más le falta corrección de estilo, y a esa corrección de estilo lo que le faltaba era reescribirlo. Y entonces el paquete nos lo avientan a nosotros. Si las editoriales trabajaran con un diagnóstico de texto, tendrían de mucha ayuda, y ya lo he podido comprobar, no es algo que lo diga nada más porque sí. Para terminar con este tema muy apretado del diagnóstico, tenemos que considerar que todo análisis es confidencial. Es muy feo eso que están diciendo a veces. Estoy corrigiendo un texto que dice esto, estoy traduciendo un texto, estoy editando un texto. El trabajo no es nuestro, es de otra persona y es confidencial. Por eso es que muchos lugares ahora piden carta de confidencialidad, porque se han hecho esas malas prácticas de estar presumiendo lo que se está trabajando. Eso no ayuda. Hay cosas que no nos ayudan. Y un punto más es que la corrección del texto que vemos no es una evaluación del autor, es una evaluación del texto. Nosotros corregimos textos, no personas. Entonces no tenemos que confundirnos en eso. Puede ser que sepamos mucho del tema, pero el que está escribiendo es el otro, no nosotros. Y entonces no hay que perderlo de vista. Otro de los puntos que voy a ver es el de la corrección grado cero. ¿En qué consiste la corrección grado cero? Ya voy terminando. La corrección grado cero, otra vez, es el todo, pero forma parte de otros sistemas, de otros procesos. Partimos de un testigo. El testigo, nosotros le llamamos al documento que nos llega y lo guardamos tal cual. No vamos a empezar a trabajar sobre lo que nos dieron, sino ese lo guardamos por cualquier cosa, ahí está como testigo. Es el otro el que vamos a empezar a trabajar y empezamos a preparar. Una de las partes, porque puede ser un poquito distinto, hacemos limpieza de archivo o preparación de archivo. Pueden empezar preparando el archivo o pueden empezar limpiando el archivo para también al mismo tiempo hacer el marcaje tipográfico. Todo esto, estos tres momentos, la limpieza de archivo, la preparación de archivo y el marcaje tipográfico, nos auxiliamos en el Word, nos auxiliamos con plantillas. Ahí es muy importante aprender a usar el Word, no solamente para esto, sino para hacer la corrección de manera profesional, para hacerlo también con técnica. Entonces, esta es la corrección grado cero. ¿En qué consiste la limpieza de archivos y la preparación de archivos? Les decía, puede ser uno u otro primero. La limpieza de archivos es limpiar los archivos de todos los elementos, visibles o no, que distraen de la minuciosa lectura que se requiere para la corrección de estilo editorial y entorpecen la formación. Hay cuestiones que si nosotros como correctores no vemos, nadie los va a ver y van a llegar así a diseño, por lo regular en InDesign, y van a detener el tiempo, van a causar más problemas, y en fin. Entonces, es facilísimo hacer esta limpieza de archivo, no lleva mucho tiempo.
Si algunas personas dicen, ¿cómo podría empezar alguien que no tiene experiencia? Pues yo creo que en la fase del grado cero es como puede uno empezar a irse curtiendo, a irse preparando para cuando puede llegar a empezar a hacer la corrección grado cero. Así lo hicimos en mucho tiempo, así se hizo mucho tiempo, les digo, desde la imprenta. Era desde el tiempo de los gremios, el aprendiz pasaba a ser maestro y después ya ponía su propia empresa. Entonces, hacer corrección grado cero es una forma de prepararle el texto, el documento al que va a hacer la corrección de estilo para que concentre su atención, no en minucias, como estarle limpiando, le falta el espacio o le sobra el espacio, sino en el concepto del texto. Y el siguiente, que es la preparación de archivos, es cómo voy a preparar los archivos, a arreglar el documento para empezar a intervenirlo lingüísticamente, tanto en el micro como en el macro texto, antes de que se envíe a diseño a maquetación. Este es un plus que les estamos dando a los diseñadores que todavía no se percatan del beneficio que tiene este trabajo, porque les facilita, ellos están acostumbrados a hacerlo, están acostumbrados a que los textos les llegan muy sucios y ellos los van a limpiar, pero nosotros podemos en este sentido trabajar para concentrar nuestra atención, les decía, para ver el macro y microtexto. Y en este sentido, ya cierro con una lámina, ahora sí que me la robé, esta se la pedí prestada sin su permiso al maestro Luis Felipe Estrada, que da el curso de discurso de terminología, en el que cuando nos habla también de mucho de la evolución de la terminología, y lo tomé van a ver por qué. Dice que esta lingüista, Yomar Capuccio, argumenta la existencia de 3 etapas en los enfoques de estudios terminológicos. Primero, empezaron con la etapa léxica, orientada al estilo individual de los términos, la palabra nada más. La siguiente etapa fue la etapa morfosintáctica, donde ya se amplían los estudios terminológicos a los fenómenos oracionales y sintácticos. De la palabra propiamente, de la categoría, se pasa al elemento gramatical. Y finalmente está en la etapa orientada al texto, en la que se intenta abordar en el estudio todos los niveles de textualización, incluyendo los niveles pragmáticos y extralingüísticos. Desde mi punto de vista, esa es la parte de la corrección de estilo. Vean que todo lo que les he dado no me he detenido para nada en estas partes individuales, en estas partes léxicas de la palabra, si es correcto o incorrecto, si la frase o no la frase. Todo eso corresponde a otra área, que es el área lingüística, pero el área lingüística es una de las fases. Los lingüistas no son correctores de estilo, los lingüistas son lingüistas. Los de letras tampoco son correctores de estilo, estudiaron letras. Los de comunicación tampoco, con el perdón, con la disculpa para los que se dedican a ellos. La corrección de estilo es autónoma, es una profesión autónoma que requiere de conocimiento de edición, y como lo acabamos de ver, y de conocimientos lingüísticos. Son los 2 pilares del conocimiento. Y entonces ahora sí podríamos ver, ustedes me dirán dónde nos encontramos, considerando la teoría del conocimiento de Jean Piaget. ¿Sigues pensando, Osvaldo, que estamos en la ley? ¿O cómo ven ustedes? ¿En dónde consideran que estamos todavía? Estamos construyendo una nueva profesión. Y yo creo que eso es lo importante. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Entonces, si tienen